Mamá, Valentina se cayó de la escalera y ahora no puede caminar. Necesitamos que vendas tu apartamento para pagar el tratamiento y contratar una enfermera. Las palabras de Pedro resonaron en mi sala como un martillo golpeando cristal. Mi nuera estaba acostada en el sofá, gimiendo y retorciéndose con una actuación que habría avergonzado hasta el peor actor de teatro amateur. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Las grabaciones de la cámara de seguridad que había instalado la semana pasada estaban ahí, esperando, como una bomba silenciosa a punto de explotar en sus caras mentirosas. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Pedro? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. 68 años viviendo en este apartamento, cada ladrillo comprado con el sudor de tu padre, cada mueble elegido con amor, cada rincón lleno de recuerdos de cuando eras pequeño y corrías por estos pasillos. Ahora estás aquí, a los 45 años, pidiendo que lo tire todo por la borda. Valentina soltó un gemido particularmente dramático, llevándose la mano a la frente como si fuera a desmayarse. Ay, Araceli, el dolor es insoportable. Los doctores dicen que necesito una operación que cuesta $50,000. Sin contar la fisioterapia, los medicamentos, la enfermera las 24 horas. Su voz se quebró en el momento perfecto, con lágrimas que aparecieron como por arte de magia. Pedro se acercó a mí, puso sus manos en mis hombros con esa falsa ternura que había perfeccionado en las últimas semanas. Mamá, entiendo que es difícil, pero es temporal. Cuando Valentina se recupere, te ayudaremos a conseguir un lugar más pequeño, más cómodo para tu edad. Este apartamento es demasiado grande para ti sola. Demasiado grande para mi edad. Como si fuera una anciana inútil que no sabe lo que hace. Como si los 72 años me hubieran convertido automáticamente en una carga que necesita que su hijo tome decisiones por ella. Miré alrededor de mi sala, las paredes color crema que había pintado con tu padre hace 20 años, la alfombra persa que compramos en nuestro aniversario de bodas, las fotografías de Pedro cuando era niño sonriendo en cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro escolar. Los doctores dicen que cada día que pasa sin tratamiento, las posibilidades de recuperación disminuyen, continuó Valentina, ahora con voz más fuerte, como si hubiera encontrado energía en su desesperación. No podemos esperar. El apartamento está valuado en $200,000. Es más que suficiente para el tratamiento y nos sobra para que tú puedas vivir cómoda en un lugar más apropiado. Más apropiado. Una residencia para ancianos. Eso era lo que realmente querían decir. Un cuartito donde pudiera pasar mis últimos años mientras ellos disfrutaban del dinero de mi apartamento. Pedro había traído incluso unos papeles. Los puso sobre la mesa de centro con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Ya hablé con un agente inmobiliario. Dice que podemos vender rápido, en menos de un mes. Solo necesitas firmar aquí. La pluma estaba ahí, esperando. Todo tan bien planeado, tan perfectamente orquestado. Se habían sentado en mi sofá, habían comido en mi mesa, habían recibido mis regalos y mi amor incondicional durante años, mientras planeaban este momento. Mientras calculaban cuánto valía mi vida, cuánto podían obtener de mí. Pero ellos no sabían que yo también había estado planeando. Que las pequeñas cosas extrañas que había notado en las últimas semanas me habían puesto alerta. Los comentarios casuales sobre el valor de las propiedades en el barrio. Las preguntas sobre mis documentos. La forma en que Valentina había explorado mi apartamento la última vez que vino a visitarme, tocando cosas, midiendo con la mirada, calculando. Déjame pensarlo, dije finalmente, tomando los papeles sin mirarlos realmente. Es una decisión muy grande. Pedro frunció el ceño. Mamá, no hay tiempo para pensar. Valentina está sufriendo. ¿No ves cómo está? Sí, veía exactamente cómo estaba. Y ellos iban a ver exactamente lo que yo tenía para mostrarles. Todo había comenzado 3 meses atrás con lo que parecía ser una visita normal. Era domingo por la tarde, ese momento dorado en que la luz se filtra por las ventanas de la sala y convierte todo en una postal perfecta. Había preparado el almuerzo dominical como siempre, pollo asado con especias que Pedro amaba desde niño, puré de papas cremoso, ensalada fresca con tomates de mi pequeño huerto en el balcón. La mesa estaba puesta con el mantel blanco bordado que había sido de mi madre, los platos de porcelana que solo usaba para ocasiones especiales, las copas de cristal que brillaban como pequeños prismas bajo la lámpara del comedor. Pedro llegó primero, como siempre.
Besó mi mejilla con esa sonrisa amplia que me recordaba al niño de 8 años que corría a abrazarme cuando regresaba del colegio. Huele delicioso, mamá. Hiciste ese pollo que me gusta. Se movía por la cocina con la familiaridad de quien había crecido ahí, abriendo la nevera sin preguntar, robando un pedazo de zanahoria de la ensalada, actuando como el hijo cariñoso que yo creía que seguía siendo. Valentina llegó 20 minutos después, disculpándose por el retraso con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Traía puesta una blusa verde esmeralda que resaltaba sus ojos, el cabello perfectamente peinado, las uñas impecables. Siempre había sido vanidosa, desde que Pedro me la presentó hace 12 años. Pero yo había aprendido a convivir con eso. Había aceptado sus pequeños defectos porque mi hijo la amaba. Araceli, cada vez cocinas mejor, dijo mientras se sentaba a la mesa, mirando alrededor con esos ojos que yo entonces interpretaba como admiración. Este apartamento es realmente hermoso. La ubicación es perfecta, el tamaño es ideal, y mira esta vista. Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía hacia el horizonte. Debe valer mucho dinero ahora. Debí haberlo notado entonces. Esa forma de evaluar cada rincón, de calcular mentalmente metros cuadrados, de preguntar casualmente sobre los precios de los apartamentos vecinos que se habían vendido recientemente. Pero en ese momento solo veía a mi nuera siendo conversadora, interesándose por mi vida, por mi hogar. Los Martínez del 5º piso vendieron el mes pasado, comenté mientras servía el postre, un flan casero que había hecho desde la madrugada. Escuché que consiguieron $250,000. Los ojos de Valentina brillaron de una forma que debería haberme alertado. ¿En serio? Pero su apartamento es más pequeño que este, ¿verdad? Pedro también prestó más atención de la habitual, dejando de lado su teléfono para concentrarse en la conversación. Sí, tienen una habitación menos y no tienen balcón, respondí, sirviendo las porciones de flan en los platos de postre que habían sido el regalo de bodas de mis padres. Además, su vista da al estacionamiento, no como la nuestra que da al parque. Entonces este apartamento debe valer mucho más, murmuró Pedro, como si estuviera haciendo cálculos mentales. ¿Has pensado alguna vez en venderlo, mamá? Digo, para ti sola es muy grande. Podrías conseguir algo más cómodo, más moderno, y te sobraría dinero para viajar, para disfrutar. Era la primera vez que mencionaba esa posibilidad. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Como si mis 72 años automáticamente significaran que necesitaba downsizing, como decían en las revistas gringas. ¿Para qué querría vender?, pregunté, genuinamente confundida. Aquí están todos mis recuerdos. Tu padre y yo compramos este lugar cuando tú tenías 5 años. Cada rincón tiene una historia. Tu primer diente lo perdiste corriendo por ese pasillo. Tu graduación la celebramos en esta sala. Tus cumpleaños, tus novias, tus triunfos y tus penas, todo ha pasado entre estas paredes. Valentina sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Por supuesto, Araceli. Los recuerdos son importantes. Pero también tienes que pensar en tu futuro, en tu comodidad. Un apartamento más pequeño sería más fácil de mantener, tendrías menos escalones que subir, menos habitaciones que limpiar. Menos escalones. Menos habitaciones. Como si fuera una inválida que no podía cuidar de sí misma. Yo, que caminaba 5 kilómetros todas las mañanas, que mantenía mi huerto en el balcón, que cocinaba para 10 personas cuando venía la familia extendida, que había criado sola a Pedro después de que su padre muriera, trabajando doble turno en la fábrica de textiles hasta lograr que se graduara de la universidad. Además, continuó Pedro, tener tanto dinero invertido en una propiedad no es lo más inteligente financieramente. Podrías diversificar, invertir en diferentes cosas, asegurar tu vejez. Mi vejez. Como si no estuviera ya viviéndola, como si no hubiera planificado cuidadosamente cada aspecto de mis últimos años. Como si no tuviera ahorros, como si no hubiera trabajado durante 40 años precisamente para poder vivir cómodamente en mi propio hogar hasta el final de mis días. Esa tarde se fueron más temprano de lo usual. Valentina se quejaba de un dolor de cabeza, Pedro tenía trabajo pendiente. Pero antes de irse, Pedro volvió a mencionar el tema. Piénsalo, mamá. No tienes que decidir ahora, pero es bueno considerar todas las opciones. Me quedé sola en la sala, recogiendo los platos, guardando las sobras,
ordenando todo como había hecho durante décadas. Pero algo había cambiado. Una semilla de inquietud se había plantado en mi pecho, una sensación extraña que no podía nombrar todavía. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, recordé algo que me había llamado la atención. Cuando Valentina había ido al baño, había tardado más de lo normal. Y cuando regresó, tenía una expresión satisfecha, como si hubiera logrado algo importante. En ese momento no le di importancia, pero ahora me preguntaba qué había estado haciendo realmente en mi casa esos 15 minutos. Las siguientes semanas trajeron una serie de coincidencias que no eran coincidencias en absoluto. Pedro comenzó a visitarme con más frecuencia, aparecía sin avisar con excusas perfectamente ensayadas. Pasaba por el barrio y decidí saludar. Tenía una reunión cerca y pensé en almorzar contigo. Valentina me pidió que viniera a ver cómo estás. Siempre con esa sonrisa cariñosa que conocía desde que era niño, siempre con esos gestos de hijo atento que me derretían el corazón. Pero había algo diferente. Lo notaba en la forma en que sus ojos recorrían el apartamento, como si estuviera haciendo un inventario mental. Se detenía frente a mis cuadros, preguntaba casualmente sobre su origen, sobre su valor. Lo compraron cuando viajaron a Europa. Es una pieza original. ¿Sabes cuánto podría costar algo así ahora? Una tarde llegó con una carpeta bajo el brazo. Mamá, traje información sobre residencias para personas mayores. No es que quiera presionarte, pero es bueno estar informada. Extendió folletos coloridos sobre la mesa de centro, lugares con nombres como Jardines Dorados y Villa Serenidad, fotografías de ancianos sonrientes jugando cartas, paseando por jardines perfectamente cuidados, participando en clases de yoga adaptado. Mira este lugar, señaló un folleto particularmente brillante. Tienen servicio médico las 24 horas, actividades recreativas, comidas balanceadas, servicio de limpieza incluido. No tendrías que preocuparte por nada. No preocuparme por nada. Como si mantener mi hogar, cocinar mi propia comida, decidir cuándo levantarme y cuándo dormir fueran cargas imposibles de soportar. Como si la independencia que había luchado por mantener durante 72 años fuera algo de lo que debía librarme. Es caro, murmuré mientras hojeaba los folletos, notando los precios en letra pequeña. $3,000 mensuales, 4,000, algunos hasta 5,000 para las habitaciones más grandes. Por eso es perfecto, dijo Pedro con entusiasmo, acercándose más a mí en el sofá. Con lo que saques de la venta del apartamento, podrías pagar 20 años por adelantado y aún te sobrarían ahorros. Sería una inversión en tu tranquilidad. Una inversión. Como si mi vida fuera una transacción comercial que requería optimización. Dejé los folletos sobre la mesa sin comprometerme con nada, pero Pedro insistió en que los guardara. Solo para que los tengas, mamá. Por si algún día cambias de opinión. Valentina también intensificó sus visitas, pero las suyas tenían un sabor diferente. Llegaba siempre perfectamente arreglada, con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años, esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. Se interesaba excesivamente por mi rutina diaria, por mis finanzas, por mis documentos legales. Araceli, ¿tienes testamento?, preguntó una tarde mientras tomábamos té en la cocina. La pregunta llegó de la nada, mientras hablábamos del clima, del precio de los vegetales en el mercado, de la nueva telenovela que habían estrenado. ¿Por qué preguntas eso? Oh, no es por nada específico. Es solo que Pedro y yo estuvimos conversando, y a nuestra edad es importante tener todo en orden. Dios no permita que pase algo, pero es mejor estar preparados, ¿no te parece? Tenía razón, por supuesto. Cualquier persona responsable de mi edad debería tener sus asuntos legales en orden. Pero la forma en que lo preguntó, la intensidad con que esperó mi respuesta, la manera en que sus ojos brillaron cuando mencioné que sí tenía testamento pero que hacía años no lo revisaba. Deberías actualizarlo, sugirió, removiendo su té con movimientos lentos y deliberados. Las leyes cambian, las circunstancias cambian. Pedro podría ayudarte con eso, él entiende de esas cosas. Pedro, que trabajaba en ventas para una empresa de seguros, que nunca había mostrado interés particular en asuntos legales hasta ahora. Pedro, que de repente se había convertido en mi consejero financiero y planificador de vida sin que yo se lo pidiera. Esa misma tarde, Valentina se ofreció a ayudarme a organizar mis papeles importantes.
Debe ser abrumador tener todo disperso. ¿Dónde guardas los documentos del apartamento? ¿Los títulos de propiedad? ¿Los estados de cuenta del banco? La seguí hasta mi habitación, donde tenía un pequeño escritorio de roble que había sido de mi madre. En el cajón superior guardaba todo lo importante: escrituras, certificados, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios. Valentina tomó cada documento con cuidado, leyéndolo con una concentración que me sorprendió. «Todo está en orden», murmuró, pero noté cómo sus dedos se demoraron en ciertos papeles, como memorizó números que no tenía por qué memorizar. «Aunque deberías considerar poner algunas cosas a nombre de Pedro, por si acaso. Ya sabes, por tu edad». Mi edad otra vez. Como si haber cumplido 72 años hubiera activado automáticamente un cronómetro hacia la incompetencia mental. Como si cada día que pasaba me acercara más a la incapacidad de tomar mis propias decisiones. ¿Por qué habría de hacer eso? Bueno, es más práctico. Si algo te pasara, Pedro podría manejar todo sin complicaciones legales. Los trámites serían más rápidos, más simples. Es lo que hace la gente inteligente. La gente inteligente. Como si yo hubiera sido estúpida durante 72 años, como si necesitara que mi nuera me explicara cómo manejar mi propia vida, mi propio patrimonio. Esa noche, después de que se fuera, me quedé despierta durante horas. Había algo que no encajaba, algo que mi instinto me gritaba, pero que mi corazón de madre se negaba a aceptar. Pedro era mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, al que había dado todo, por quien había trabajado doble turno durante años para que pudiera estudiar, para que tuviera mejores oportunidades que las que yo había tenido. Pero los niños crecen. Se convierten en adultos con sus propias necesidades, sus propias presiones, sus propios problemas financieros. Y a veces, solo a veces, ven a sus padres no como las personas que los amaron incondicionalmente, sino como recursos que pueden ser utilizados. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho nunca. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de mi apartamento. Cuando Pedro preguntó por qué, le dije que había perdido las llaves y que era más seguro cambiar todo el sistema. Pero la verdad era que ya no me sentía segura. Y esa sensación iba a empeorar mucho antes de mejorar. La escalada comenzó de manera sutil, como una enfermedad que infecta lentamente hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Pedro y Valentina dejaron de ser visitantes ocasionales para convertirse en una presencia constante. Aparecían cada 2 días con nuevas urgencias, nuevas preocupaciones sobre mi bienestar que sonaban más como interrogatorios que como muestras de cariño. «Mamá, te ves cansada. ¿Estás comiendo bien?». Pedro llegaba con bolsas del supermercado, como si yo fuera incapaz de hacer mis propias compras. «Trajimos comida preparada para que no tengas que cocinar. Es más fácil para ti». Más fácil. Esa palabra se había convertido en el comodín de todas sus sugerencias, el justificativo perfecto para cada intrusión en mi vida. Valentina había desarrollado una obsesión particular con mi salud. «Araceli, deberías hacerte chequeos médicos más frecuentes. A tu edad, uno nunca sabe. ¿Has pensado en contratar una persona que te ayude con la limpieza? Este apartamento es muy grande para que lo mantengas sola. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie cerca para ayudarte?». Cada pregunta era una semilla de miedo plantada cuidadosamente en mi mente. Comencé a notar cada escalón que subía, cada vez que me sentía ligeramente mareada, cada pequeño dolor que antes ignoraba. Ellos habían logrado convertir mi seguridad en paranoia, mi independencia en una carga que debía ser aliviada. Una tarde, Valentina llegó con una propuesta que presentó como si fuera la solución a todos los problemas del mundo. «Araceli, Pedro y yo hemos estado pensando. ¿Qué te parecería si nos mudáramos aquí contigo temporalmente? Solo hasta que encontremos algo más grande para nosotros. Así podrías tener compañía, y nosotros te ayudaríamos con todo». La idea me llenó de horror, aunque no podía explicar exactamente por qué. «¿No están cómodos en su apartamento?». «Sí, pero es pequeño. Y estamos pensando en tener otro bebé». La sonrisa de Valentina se amplió, como si acabara de anunciar la noticia más maravillosa del mundo. «Necesitamos más espacio, y mientras tanto, tú tendrías ayuda constante. Sería perfecto para todos». Pedro asintió con entusiasmo. «Es una gran idea, mamá. Podríamos dividir los gastos, ayudarte con las compras,
con la limpieza, con todo lo que necesites. Y si algo te pasara durante la noche, estaríamos aquí inmediatamente. Si algo me pasara, como si fuera una bomba de tiempo esperando explotar en cualquier momento. Como si cada día que vivía sola fuera un riesgo inaceptable que requería supervisión constante. Necesito pensarlo, dije, pero la presión fue inmediata y constante. Durante las siguientes semanas, cada conversación terminaba volviendo al mismo tema. Pedro comenzó a mencionar historias de personas mayores que habían tenido accidentes domésticos terribles. Valentina traía recortes de periódicos sobre ancianos que habían sido encontrados días después de caerse en sus apartamentos. Era como si hubieran decidido bombardearme con propaganda del miedo hasta que aceptara su plan. La señora García del segundo piso se cayó en la ducha la semana pasada, mencionó Pedro durante una de sus visitas. Estuvo gritando por ayuda durante horas antes de que alguien la escuchara. Si hubiera tenido familia viviendo con ella. Los doctores dicen que después de los 70, los huesos se vuelven más frágiles, agregó Valentina. Una caída que a los 30 años sería un moretón, a los 70 puede ser mortal. Cada estadística, cada historia de horror, cada consejo médico era un martillo golpeando mi confianza. Comencé a caminar más lentamente, a sostenerme del pasamanos con más fuerza, a dudar de cada paso que daba. Habían logrado convertirme en la anciana frágil que ellos necesitaban que fuera. Pero había algo más siniestro ocurriendo detrás de esta campaña de miedo. Pedro comenzó a hacer preguntas más específicas sobre mis finanzas. Mamá, ¿cuánto gastas al mes? ¿Cuánto pagas de servicios? ¿Tienes idea de cuánto dinero tienes en el banco? Cuando le pregunté por qué necesitaba saber eso, su respuesta fue perfectamente razonable. Queremos ayudarte a hacer un presupuesto más eficiente. Tal vez estés gastando más de lo necesario en cosas que podrías obtener más baratas. Valentina había desarrollado un interés particular en mis hábitos de gasto. Revisaba mis recibos cuando venía a visitarme, hacía comentarios sobre los precios que pagaba por la comida, por los servicios, por el mantenimiento del apartamento. Podrías ahorrar mucho dinero viviendo en un lugar más pequeño, repetía constantemente. Menos servicios públicos, menos mantenimiento, menos de todo. Una tarde descubrí algo que me heló la sangre. Había ido a pagar las cuentas al banco y el cajero me preguntó si iba a autorizar la transferencia que había solicitado mi hijo. ¿Qué transferencia?, pregunté, genuinamente confundida. La del mes pasado. El señor Pedro Mendoza vino con una carta firmada por usted autorizando transferencias mensuales de $2,000 a su cuenta. Dijo que era para ayudar con los gastos familiares mientras usted decidía sobre la venta de su propiedad. Nunca había firmado ninguna carta. Nunca había autorizado ninguna transferencia. Pedro había falsificado mi firma y había estado robándome dinero durante semanas. Esa noche confronté a Pedro por teléfono. ¿Qué es eso de las transferencias bancarias que autorizaste en mi nombre? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Mamá, no es lo que piensas. Esa carta. La firmaste cuando viniste a cenar el mes pasado. ¿No recuerdas? Estábamos hablando de ayudar con algunos gastos mientras tú decidías qué hacer con el apartamento. Nunca firmé nada así. Mamá. Su voz se volvió preocupada, condescendiente. ¿Estás segura? Últimamente has estado un poco distraída. El doctor García dice que es normal a tu edad. Pequeños lapsos de memoria, confusión ocasional. ¿El doctor García? ¿Cuándo hablaste con el doctor García sobre mí? Fuimos juntos la semana pasada. ¿No recuerdas? Valentina y yo te acompañamos a tu chequeo médico. Era cierto. Habían insistido en acompañarme, diciendo que 4 ojos veían mejor que 2, que querían asegurarse de entender bien las recomendaciones del doctor. Pero yo no recordaba haber hablado sobre problemas de memoria. De hecho, recordaba perfectamente toda la consulta. El doctor está preocupado por ti, mamá. Dice que vivir sola a tu edad, con estos pequeños episodios de confusión, podría ser peligroso. Episodios de confusión que no existían. Un doctor que había sido manipulado con preguntas cuidadosamente formuladas para crear un diagnóstico que no era real. Un hijo que había robado mi dinero y ahora me hacía dudar de mi propia cordura. Los $2,000 mensuales son para asegurar que tengas todo lo que necesitas, continuó Pedro. Los estamos guardando para ti,
para cuando tomes la decisión correcta sobre el apartamento. La decisión correcta. Como si hubiera solo una respuesta aceptable, como si toda esta conversación fuera simplemente una formalidad antes de que hiciera lo que ellos ya habían decidido por mí. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento, tocando cada mueble, cada objeto que contenía décadas de recuerdos. Mi hogar se había convertido en una prisión, y las personas que más amaba en el mundo se habían convertido en mis carceleros. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que había hecho esa misma tarde después de salir del banco, cuando la realidad de lo que estaba pasando finalmente se volvió imposible de negar. Había instalado cámaras de seguridad en todo el apartamento. Las cámaras de seguridad habían sido la decisión más inteligente de mi vida. Pequeños dispositivos discretos que instalé con la ayuda de un técnico que encontré en el directorio telefónico, un joven llamado Rafael que no hizo preguntas innecesarias cuando le expliqué que quería vigilar mi apartamento por seguridad. Le pagué en efectivo, le pedí que fuera discreto, y en 2 horas tenía ojos electrónicos en cada habitación importante de mi hogar. La aplicación en mi teléfono me permitía ver todo en tiempo real, pero más importante aún, grababa todo automáticamente. Cada conversación, cada gesto, cada momento en que Pedro y Valentina creían estar solos en mi casa quedaba registrado para la posteridad. Era como tener un testigo silencioso e incorruptible de todo lo que estaba sucediendo. No tuve que esperar mucho para obtener evidencia de lo que realmente pensaban de mí. 3 días después de instalar las cámaras, Pedro y Valentina vinieron a visitarme con una excusa sobre traer almuerzo. Yo fingí estar cansada y me retiré a mi habitación para descansar un poco, pero en realidad estaba observando todo desde mi teléfono. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Valentina tan pronto como escuchó que cerré la puerta de mi habitación. Estaba revisando nuevamente mis documentos, esta vez con más descaro, fotografiándolos con su celular. No lo creo. Está más confundida cada día. El doctor García ya plantó las semillas sobre los problemas de memoria. Si seguimos insistiendo, pronto va a creer que realmente tiene demencia senil. Pedro se rió mientras decía esto, una risa que nunca había escuchado antes, fría y calculadora. El banco ya no va a hacer preguntas sobre las transferencias. Establecimos el patrón de que ella autoriza los movimientos, pero después se olvida. Es perfectamente creíble para una mujer de su edad. Valentina tomó fotos de mis estados de cuenta bancarios más recientes. Con $2,000 mensuales y lo que vamos a sacar del apartamento, podremos pagar nuestras deudas y comprar algo decente en el barrio que queremos. Nuestras deudas. Esa era la primera vez que escuchaba sobre problemas financieros reales. Pedro siempre me había dado la impresión de que les iba bien, que su trabajo en la empresa de seguros era estable y bien pagado. ¿Cuánto debemos en las tarjetas de crédito?, preguntó Pedro, sentándose en mi sofá como si fuera el dueño del lugar. $38,000 entre todas. Más el préstamo del auto, son $50,000 en total. Valentina guardó su teléfono después de terminar de fotografiar mis documentos. Pero con los $200,000 del apartamento, podemos pagar todo y aún nos queda para comprar algo en Pine Valley. Pine Valley era el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas costaban mínimo $300,000. Todo esto había sido planeado meticulosamente, calculado hasta el último centavo de mi patrimonio. ¿Y si se niega a firmar? La voz de Valentina tenía una nota de preocupación. No se va a negar. Vamos a hacer que se caiga de la escalera de emergencia mañana por la noche. Nada grave, solo lo suficiente para que quede realmente lastimada. Después de eso, será fácil convencer a todo el mundo de que necesita cuidados especiales, que no puede vivir sola. Pedro habló de lesionarme como quien habla del clima, con una naturalidad que me revolvió el estómago. ¿No es muy riesgoso? ¿Y si se lastima demasiado? Es un riesgo calculado. La escalera de emergencia tiene barandas. No puede caer más de 4 escalones. Pero será suficiente para romperle algo, tal vez la cadera. Los doctores van a recomendar inmediatamente que alguien se haga cargo de sus asuntos financieros. Estaban planeando lastimarme físicamente. Mi propio hijo, la carne de mi carne, estaba discutiendo la mejor manera de fracturarme los huesos para robar mi dinero. Tuve que morderme la mano para no gritar, para no salir corriendo de mi habitación y confrontarlos inmediatamente. Después del accidente, yo me mudo aquí para cuidarla, continuó Pedro. Voy a tener acceso completo a todos sus documentos, a todas sus cuentas.
En 6 meses, cuando esté suficientemente recuperada para entender lo que está pasando, le voy a presentar la venta como algo que ya está decidido. ¿Y si se opone aún después del accidente? No podrá oponerse. Voy a tener poder legal sobre ella por incapacidad médica. El doctor García ya está preparado para declarar que su condición mental se deterioró después del trauma físico. El doctor García estaba involucrado. Mi médico de familia durante 15 años, el hombre en quien había confiado con mi salud, había sido corrompido o engañado para participar en este plan. La traición se extendía más allá de mi familia inmediata. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Valentina. Mañana por la noche. Voy a decirle que huele a gas en el pasillo del edificio, que necesita salir por la escalera de emergencia para verificar si hay una fuga. La empujo, accidentalmente, cuando estemos en el 3er escalón. Llamo inmediatamente a la ambulancia, actúo como el hijo desesperado, y listo. Valentina asintió con una sonrisa que me revolvió el estómago. Es un buen plan. Y después de esto, nunca más vamos a tener problemas de dinero. Se quedaron otros 20 minutos, discutiendo detalles sobre cómo iban a manejar la venta del apartamento, sobre qué mentiras iban a contarle a la familia extendida, sobre cómo iban a explicar mi repentina incapacidad para tomar decisiones financieras. Cada palabra era una puñalada en el corazón, cada risa era un recordatorio de que las personas en quienes más había confiado en mi vida me veían como un obstáculo que debía ser removido. Cuando finalmente se fueron, salí de mi habitación temblando. No de miedo, sino de una furia fría que no había sentido nunca antes en mi vida. Habían planeado cada detalle de mi destrucción, habían calculado el valor de mis huesos rotos, habían decidido que mi vida valía exactamente $200,000 menos sus deudas. Pero había una cosa que no habían calculado. Una variable que no habían incluido en sus ecuaciones perfectas. Yo sabía exactamente lo que iban a hacer. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado criminal, un hombre llamado Alejandro Herrera que había visto anunciarse en la televisión local. Le expliqué la situación, le envié copias de las grabaciones por email, y programé una reunión para la mañana siguiente. Señora Araceli, me dijo por teléfono después de revisar los videos, esto es intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer lesiones corporales. Su hijo y su nuera pueden enfrentar cargos criminales serios. ¿Qué necesito hacer? Primero, vamos a documentar todo. Segundo, vamos a notificar a las autoridades apropiadas. Y tercero, vamos a asegurar que usted esté completamente protegida legalmente. También llamé a mi sobrina Olivia, la hija de mi hermana menor, una joven de 28 años que trabajaba como enfermera en el Hospital Central. Le conté todo, le mostré las grabaciones, y le pedí que fuera mi testigo y mi apoyo durante lo que iba a venir. Tía Araceli, esto es horrible. ¿Cómo Pedro puede estar haciendo esto? Olivia lloraba mientras veía los videos en mi teléfono. ¿Qué vas a hacer? Voy a detenerlos. Pero necesito tu ayuda. Todo lo que necesites. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un plan. Pedro y Valentina habían pasado meses planeando mi destrucción, pero ahora yo iba a planear la de ellos. Al día siguiente, cuando Pedro llamó para decirme que vendría por la noche para revisar unas cosas en el apartamento, simplemente le dije que perfecto, que lo estaría esperando. Él no sabía que yo también lo estaría esperando. Con cámaras grabando, con mi abogado en marcación rápida, y con la policía ya notificada de que podría necesitar asistencia de emergencia esa noche. La trampa estaba lista. Solo faltaba que las ratas cayeran en ella. El día del supuesto accidente amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero yo me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Cada detalle del plan de Pedro estaba grabado en mi memoria, cada mentira que había dicho, cada manipulación que había ejecutado. Hoy iba a terminar todo, pero no de la manera que ellos esperaban. A las 8 de la mañana, Alejandro Herrera llegó puntualmente a mi apartamento. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje negro impecable, y esa mirada intensa que solo tienen los abogados que han visto demasiadas tragedias humanas. Traía consigo un maletín de cuero y una grabadora profesional. Señora Araceli,
Antes de proceder necesito que entienda completamente las implicaciones de lo que vamos a hacer hoy, dijo mientras se sentaba en mi sofá, el mismo lugar donde Pedro y Valentina habían planeado mi destrucción. Una vez que activemos este plan, no hay vuelta atrás. Su hijo y su nuera van a enfrentar consecuencias legales serias. Entiendo perfectamente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Iban a lastimarme físicamente para robarme todo lo que tengo. No merecen mi compasión ni mi protección. Alejandro asintió y abrió su maletín. Muy bien. He coordinado con el detective Fernández de la policía local. Él va a estar en el edificio desde las 6 de la tarde, ubicado en el apartamento del conserje. Tenemos autorización para monitorear todas sus cámaras en tiempo real desde la estación de policía. Sacó varios documentos y los extendió sobre mi mesa de centro. También he preparado una orden de restricción temporal y he notificado al banco sobre el fraude. Todas las transferencias no autorizadas han sido suspendidas y van a ser investigadas. Lo que más me impresionó fue su meticulosidad. Había previsto cada posible escape, cada mentira que Pedro y Valentina podrían inventar, cada argumento legal que sus abogados podrían usar. Era como un general preparándose para una batalla que sabía que iba a ganar. ¿Qué necesito hacer exactamente?, pregunté. Actúe normalmente hasta que ellos hagan su movimiento. Cuando Pedro la invite a salir por la escalera de emergencia, vaya con él. Nosotros vamos a estar escuchando todo a través de las cámaras y del micrófono que vamos a colocar en su ropa. En el momento en que él trate de lastimarla, el detective va a intervenir. Me entregó un pequeño dispositivo, no más grande que un botón, que se adhería magnéticamente a mi blusa. Esto va a grabar todo en alta definición. También tiene un botón de pánico que puede presionar si siente que está en peligro real. A las 10 de la mañana llegó mi sobrina Olivia. Había pedido el día libre en el hospital y traía consigo una maleta pequeña. Tía, después de lo que pase hoy, no quiero que estés sola. Me voy a quedar contigo el tiempo que sea necesario. Olivia había crecido bajo mi influencia después de que su madre muriera cuando ella tenía 15 años. Era como la hija que nunca tuve, inteligente, compasiva, y lo más importante, completamente leal. Ver su indignación por lo que Pedro estaba haciendo me dio la fuerza adicional que necesitaba para seguir adelante. No puedo creer que Pedro sea capaz de esto, murmuró mientras revisábamos juntas las grabaciones de las cámaras. Lo recuerdo cuando éramos niños, siempre fue un poco egoísta, pero esto es monstruoso. Las personas cambian, Olivia. O tal vez nunca las conocimos realmente. Pasamos el día preparando todo meticulosamente. Alejandro regresó a las 4 de la tarde con el detective Fernández, un hombre corpulento con bigote gris y una expresión severa que me inspiró confianza inmediata. Revisaron todos los ángulos de las cámaras, probaron el equipo de comunicación y me explicaron exactamente cuándo y cómo iban a intervenir. Señora, lo más importante es que no se resista cuando él trate de empujarla, explicó el detective. Necesitamos que el intento se complete para que podamos arrestarlo por agresión. Pero no se preocupe, vamos a intervenir antes de que pueda lastimarla seriamente. A las 5 de la tarde, Pedro llamó para confirmar que vendría a las 7. Mamá, necesito revisar unas cosas en el apartamento. Especialmente los papeles del seguro, creo que hay un problema con la póliza contra incendios. Era perfecta la mentira. Una excusa creíble para estar revisando documentos, para estar en mi apartamento a una hora específica, para crear la situación que necesitaba para ejecutar su plan. Te estaré esperando, hijo, le dije con una voz que esperaba sonara normal, maternal, confiada. Olivia se escondió en la habitación de servicio, desde donde podía ver todo a través de su teléfono conectado a las cámaras. Alejandro y el detective se ubicaron en el apartamento del conserje, con una vista directa al área de las escaleras de emergencia. A las 7 en punto, Pedro tocó el timbre. Cuando abrí la puerta, por un momento vi al niño que había sido, al joven del que me había sentido tan orgullosa cuando se graduó de la universidad, al hombre que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Pero esa imagen se desvaneció inmediatamente cuando recordé las palabras que había dicho sobre fracturar mis huesos. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, hijo. Un poco cansada, pero bien. Entró con esa sonrisa que conocía tan bien, pero ahora podía ver la falsedad detrás de ella. Se movía con nerviosismo apenas perceptible, revisaba constantemente su reloj,
Miraba hacia las ventanas como si estuviera calculando algo. ¿Dónde están los papeles del seguro?, preguntó, dirigiéndose directamente a mi escritorio. En el cajón de abajo, en la carpeta roja. Lo observé mientras fingía revisar los documentos. Sus manos temblaban ligeramente. Había una línea de sudor en su frente a pesar de que no hacía calor. Era la tensión de alguien a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado antes. Alguien que estaba a minutos de lastimar físicamente a la persona que lo había traído al mundo. «Mamá, ¿hueles eso?», preguntó después de 20 minutos de fingir leer pólizas de seguro. «¿Qué cosa?». «Huele como a gas. Creo que puede haber una fuga en el edificio». Se acercó a la puerta, fingió olfatear el aire del pasillo. «Sí, definitivamente huele a gas. Tenemos que salir inmediatamente». Era exactamente como lo había planeado. Exactamente como lo había escuchado en la grabación del día anterior. Cada palabra, cada gesto, cada expresión de preocupación fingida estaba actuada a la perfección. «¿Estás seguro?», pregunté, siguiendo el guión que habíamos ensayado. «Completamente. Es peligroso usar el elevador si hay una fuga de gas. Tenemos que usar las escaleras de emergencia». Me tomó del brazo con una gentileza que sabía que era completamente falsa. Me guió hacia la puerta de las escaleras de emergencia con la delicadeza de alguien que estaba a punto de empujarme por ellas. «Ten cuidado, mamá. Estos escalones pueden ser resbaladizos». Comenzamos a bajar. Primer escalón, segundo escalón. Pedro estaba detrás de mí, su respiración era más agitada de lo normal. En mi blusa, el pequeño micrófono grababa cada sonido, cada palabra, cada respiración que precede a la traición. Tercer escalón. «Mamá, cuidado con». Sus manos se extendieron hacia mi espalda. Por un momento, el tiempo se detuvo. Pude ver perfectamente lo que iba a pasar. El empujón, la caída, el dolor, las mentiras que seguirían, los meses de manipulación mientras él controlaba mi dinero y mi vida. Pero no pasó. «Policía. Manos arriba». El detective Fernández apareció en el descanso de la escalera con su arma desenfundada. Pedro se quedó paralizado, sus manos todavía extendidas hacia mi espalda, su boca abierta en una expresión de shock absoluto. «Pedro Mendoza está arrestado por intento de agresión, fraude financiero y conspiración criminal». «Mamá, no entiendes. Solo estaba tratando de ayudarte». Pedro gritaba mientras el detective lo esposaba. «Ese hombre te está confundiendo. Yo nunca te haría daño». Pero ya no podía engañarme. Ya no podía manipular mi amor maternal para ocultar sus intenciones criminales. Las cámaras habían capturado todo, las grabaciones habían documentado sus planes, y su intento de empujarme había sido presenciado por un oficial de policía. «Pedro», le dije mientras lo llevaban arrestado, «tú mismo dijiste que iba a ser fácil convencer a todo el mundo después de que me fracturaras la cadera». La expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que yo sabía todo, de que había estado 3 pasos adelante de él durante todo el tiempo, fue algo que nunca voy a olvidar. Era la cara de alguien que acababa de descubrir que su víctima había sido el cazador desde el principio. Los gritos de Pedro resonaron por todo el edificio mientras se lo llevaban esposado. «Mamá, por favor. Es un malentendido. Solo estaba tratando de protegerte del olor a gas». Pero sus súplicas sonaron huecas, desesperadas, como las mentiras de un niño atrapado con las manos en el tarro de galletas. La diferencia era que este niño tenía 45 años y había planeado fracturarme los huesos por dinero. Valentina llegó corriendo 15 minutos después, probablemente alertada por algún vecino que había visto las luces de la policía. Entró al edificio como una tormenta, con el cabello desordenado, sin maquillaje, usando una bata color beige sobre el pijama. Era la primera vez que la veía sin su perfecta compostura, sin esa sonrisa calculada que había perfeccionado durante años. «¿Dónde está Pedro? ¿Qué está pasando aquí?», gritó en el vestíbulo, pero se detuvo en seco cuando me vio parada junto al detective Fernández, completamente ilesa, completamente calmada, con una expresión que nunca había visto en mi rostro antes. «Señora Valentina Ruiz de Mendoza», dijo el detective consultando su libreta, «también tiene una orden de arresto por conspiración para cometer fraude y lesiones corporales». El color se desvaneció de su rostro como agua corriendo por un desagüe. «¿Qué? No. Debe haber un error. Yo no he hecho nada».
Alejandro se acercó con una tablet en las manos. Tenemos grabaciones de usted planeando el accidente de la señora Araceli, fotografiando sus documentos financieros sin autorización y discutiendo cómo dividir el dinero de la venta de su apartamento. Valentina me miró con una mezcla de shock, terror y algo que podría haber sido respeto. Araceli, tú sabías. Lo supe todo desde el momento en que comenzaron a planear robarme mi casa. Mi voz salió fría, controlada, completamente diferente a la de la anciana confundida que había estado fingiendo ser durante semanas. Cada conversación, cada mentira, cada detalle de su plan para lastimarme está grabado en video de alta definición. Pero nosotros te amamos. Solo queríamos ayudarte. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero ya no me conmovían. Habían perdido el poder de manipular mis emociones. ¿Ayudarme fracturándome la cadera? ¿Ayudarme robando mi dinero? ¿Ayudarme convenciéndome de que tenía demencia? Cada pregunta era un martillo golpeando los últimos vestigios de su fachada. Valentina, tengo grabaciones de ustedes planeando exactamente cómo iban a lastimarme, cuánto dinero iban a obtener y cómo iban a explicar mi repentina incapacidad mental. El detective se acercó con las esposas. Señora, tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras se la llevaban, Valentina se dio vuelta una última vez. Araceli, por favor, piensa en Pedro. Piensa en todo lo que hiciste por él. Vas a destruir la vida de tu propio hijo. Esa pregunta me habría destrozado hace un mes. Me habría hecho dudar, me habría llenado de culpa, me habría convencido de retirar los cargos. Pero ya no era la misma mujer que había sido manipulada durante meses. Pedro destruyó su propia vida cuando decidió que mi dinero valía más que mi bienestar, respondí. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Después de que se llevaran a Valentina, subí a mi apartamento acompañada por Alejandro y Olivia. El lugar se sentía diferente ahora, limpio de alguna manera, como si hubiera sido purificado de una presencia tóxica que no sabía que estaba ahí. Tía, ¿estás bien?, preguntó Olivia, abrazándome con fuerza. Estoy mejor que bien. Estoy libre. Alejandro se sentó conmigo para explicar los próximos pasos del proceso legal. Van a ser acusados formalmente mañana por la mañana. El fraude bancario es un delito federal, pueden enfrentar hasta 10 años de prisión. El intento de agresión agrega otros 5 años. Conspiracy para cometer ambos delitos puede duplicar las sentencias. ¿Y el doctor García? Está siendo investigado por la Junta Médica. Si se demuestra que participó conscientemente en el esquema, puede perder su licencia y enfrentar cargos criminales también. Era extraño sentirme tan calmada mientras discutíamos el colapso completo de la vida de mi hijo. Pero Pedro había tomado sus decisiones con los ojos completamente abiertos. Había calculado el valor de mis huesos fracturados, había medido mi vida en dólares y centavos, había decidido que mi amor maternal era una debilidad que podía explotar. Esa noche, por primera vez en meses, cené tranquila. Olivia había preparado una sopa de verduras, simple pero reconfortante, y nos sentamos en mi mesa de comedor hablando sobre el futuro en lugar del pasado. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Olivia. Vivir, respondí sin dudarlo. Voy a vivir exactamente como quiero vivir, en mi apartamento, con mi dinero, tomando mis propias decisiones hasta el día que me muera. ¿Y Pedro? Esa pregunta era más complicada. Pedro seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. Durante 45 años había sido la persona más importante en mi vida, la razón por la que me levantaba cada mañana, el legado viviente del amor que había compartido con su padre. Pero ese Pedro había muerto en algún momento durante los últimos meses, reemplazado por un extraño que veía a su madre como un recurso financiero a ser explotado. Pedro va a enfrentar las consecuencias de sus acciones, dije finalmente. Tal vez en la cárcel tenga tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, para encontrar de nuevo a la persona que solía ser. Pero esa es su responsabilidad, no la mía. El teléfono sonó a las 10 de la noche. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. Señora Araceli, habla el abogado defensor de Pedro Mendoza. Mi cliente me ha pedido que la llame para negociar un acuerdo. Está dispuesto a devolver todo el dinero que tomó de sus cuentas a cambio de que retire los cargos. Todo el dinero.
Los $8,000 que fueron transferidos sin autorización, más intereses. Solo 8,000. En su cabeza, mi vida entera, mi casa, mi independencia, mi dignidad valían $8,000. Ni siquiera habían robado lo suficiente como para pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Dígale a Pedro que no hay acuerdo posible, respondí. Lo que hizo no se puede deshacer con dinero. Y los cargos se mantienen. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá favorito, el mismo donde Pedro y Valentina habían planeado mi destrucción. Las cámaras de seguridad seguían grabando, pero ya no por precaución. Ahora eran simplemente parte de mi sistema de seguridad normal, pequeños ojos electrónicos que me daban paz mental. Olivia se había quedado dormida en el sofá del frente, envuelta en una manta que yo había tejido años atrás. Se veía joven, inocente, completamente diferente a los adultos que habían tratado de destruirme. En ella podía ver el futuro, la posibilidad de relaciones basadas en amor real en lugar de interés financiero. Antes de irme a dormir, llamé a mi hermana menor, la madre de Olivia, que vivía en otra ciudad. Le conté todo lo que había pasado, cada detalle sórdido, cada traición, cada momento de la confrontación final. Araceli, no puedo creer que Pedro fuera capaz de eso. Siempre pensé que era un buen hijo. Yo también lo pensé. Durante 45 años lo pensé. Pero las personas pueden cambiar, o tal vez nunca las conocimos realmente. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta simple con una respuesta complicada. ¿Cómo me sentía después de descubrir que mi único hijo había planeado lastimarme físicamente por dinero? ¿Cómo me sentía después de enviarlo a la cárcel? ¿Cómo me sentía sabiendo que había ganado la guerra pero perdido a mi familia? Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Los días que siguieron al arresto fueron como despertar de una pesadilla que no sabía que estaba viviendo. Mi apartamento volvió a sentirse como un hogar en lugar de una prisión, cada rincón recuperó su calidez, cada objeto volvió a contar su historia sin la sombra del miedo. Pero la paz también trajo consigo una avalancha de llamadas telefónicas que me recordaron que Pedro y Valentina no habían operado en el vacío. La primera llamada llegó al día siguiente del arresto. Era mi cuñada Carmen, la hermana mayor de Pedro, con esa voz chillona que siempre me había irritado. Araceli, ¿cómo pudiste hacer esto? Pedro está en la cárcel por tu culpa. Es tu propio hijo. Pedro está en la cárcel por planear lastimarme y robarme, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tengo grabaciones de cada palabra que dijo, de cada plan que hizo. Pero es familia. La familia se perdona, la familia se protege. Carmen lloraba al teléfono como si yo fuera la villana de esta historia. Tienes que retirar los cargos. Piensa en su futuro, en su carrera. Su carrera. Como si Pedro hubiera estado construyendo algo honorable que merecía protección, en lugar de convertirse en un depredador que cazaba a su propia madre. Carmen, tú sabías lo que estaba planeando. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Sabía que tenían problemas de dinero. Sabía que estaban preocupados por ti viviendo sola. Pero nunca pensé que... ¿Nunca pensaste que qué? ¿Que iban a actuar según sus planes? ¿Que iban a lastimarme realmente? Mi voz se endureció. Carmen, tengo grabaciones de Pedro discutiendo exactamente cómo iba a romperme la cadera. No era una fantasía, no era una conversación hipotética. Era un plan real con una fecha específica. Carmen colgó sin decir más, pero esa llamada fue solo la primera de muchas. Durante la siguiente semana recibí llamadas de tíos, primos, amigos de la familia, todos rogándome que retirara los cargos, que perdonara a Pedro, que pensara en la familia. Era como si hubiera un manual de manipulación emocional que todos estaban siguiendo. Araceli, los niños cometen errores, me dijo mi prima Rosa durante una llamada particularmente larga. Pedro siempre fue impulsivo, pero tiene buen corazón. Seguramente se dejó llevar por Valentina. Rosa, Pedro tiene 45 años. No es un niño que cometió un error. Es un adulto que planeó meticulosamente cometer un crimen contra su madre. Estaba cansada de repetir la misma conversación una y otra vez. Y tengo grabaciones de él liderando la planificación, no siguiendo a Valentina. Pero piensa en sus hijos, Araceli. Si Pedro va a la cárcel, ¿qué va a pasar con ellos?
Esa era la manipulación más cruel de todas. Pedro y Valentina no tenían hijos, pero Rosa estaba usando la posibilidad de nietos futuros como arma emocional. Rosa, si Pedro hubiera tenido éxito en su plan, yo estaría en una cama de hospital con huesos rotos mientras él vendía mi apartamento. ¿Dónde estaba tu preocupación por mí? La llamada más dolorosa vino de mi hermana mayor, María, quien había sido mi confidente durante toda la vida. Araceli, entiendo que estés herida, pero esto va demasiado lejos. Pedro es tu único hijo. ¿Realmente vas a destruir su vida por dinero? María, él iba a destruir la mía por dinero. La diferencia es que yo me estoy defendiendo, él me estaba atacando. Pero tú tienes 72 años. Araceli, ¿cuántos años más vas a vivir? ¿Vale la pena arruinar el resto de la vida de Pedro por unos pocos años más en un apartamento? Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier plan de Pedro. Mi propia hermana estaba sugiriendo que mi vida valía menos que la comodidad futura de mi hijo, que mis años restantes eran menos importantes que su libertad. María, si eso es lo que realmente piensas de mí, entonces creo que no tenemos más nada que hablar. No todas las llamadas fueron hostiles. Olivia había hablado con varios miembros de la familia extendida, explicándoles exactamente lo que había pasado, mostrándoles fragmentos de las grabaciones cuando era necesario. Algunos se pusieron de mi lado inmediatamente. Tía Araceli, lo que Pedro hizo es imperdonable, me dijo mi sobrino Francisco durante una llamada de apoyo. Mamá y yo hemos visto las grabaciones que Olivia nos mostró. No podemos creer que nuestro primo fuera capaz de algo así. Gracias, Francisco. No sabes cuánto significa escuchar eso. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarte? Era la primera vez en días que alguien me preguntaba qué necesitaba yo, en lugar de exigir que hiciera algo por Pedro. Solo necesito que entiendan que no soy la villana en esta historia, que me defendí de alguien que planeaba lastimarme. Alejandro me visitó regularmente durante esa primera semana para actualizarme sobre los procedimientos legales. Pedro y Valentina habían sido formalmente acusados y estaban siendo mantenidos en custodia porque el juez consideró que representaban un riesgo de fuga. Sus abogados habían solicitado fianza, pero la evidencia en video era tan abrumadora que la solicitud fue negada. El fiscal del distrito está muy interesado en este caso, me explicó Alejandro durante una de sus visitas. Dice que es uno de los casos más claros de abuso de ancianos que ha visto. Quiere usarlo como ejemplo para disuadir crímenes similares. ¿Qué significa eso para las sentencias? Significa que van a buscar las penas máximas. Pedro podría enfrentar entre 15 y 20 años, Valentina entre 10 y 15. 20 años. Pedro tendría 65 años cuando saliera de la cárcel, si salía. Toda su vida adulta productiva estaría terminada. Por un momento, sentí una punzada de la vieja compasión maternal, el instinto de proteger a mi hijo sin importar lo que hubiera hecho. Pero luego recordé sus palabras exactas, solo lo suficiente para que quede realmente lastimada. No había sido un momento de furia, no había sido una decisión impulsiva. Había sido un cálculo frío sobre cuánto daño podía hacerme sin matarme. Alejandro, ¿hay alguna posibilidad de que salgan antes? Con buena conducta, Pedro podría salir en 12 años, Valentina en 8. Pero eso es si se declaran culpables y cooperan completamente con la investigación. 12 años. Pedro saldría cuando yo tuviera 84 años, si es que seguía viva para entonces. La ironía era cruel. Había planeado mi muerte prematura a través de lesiones, y ahora iba a perderse la mayor parte de mi vida natural de todas formas. El doctor García también había sido arrestado después de una investigación que reveló su participación consciente en el esquema. Había estado preparado para certificar mi deterioro mental después del accidente planeado, había aceptado dinero por adelantado para modificar mis registros médicos, había participado en crear la narrativa de que yo era una anciana confundida que necesitaba cuidados especiales. Tu médico de familia durante 15 años, murmuró Olivia mientras leíamos los cargos contra él en el periódico local. El hombre en quien confiabas con tu salud. La codicia corrompe a cualquiera, respondí. Pedro no operaba solo. Tenía cómplices, facilitadores, personas que estaban dispuestas a participar en lastimar a una anciana por dinero. El banco también había iniciado su propia investigación interna después de que Alejandro presentara evidencia del fraude. El gerente que había procesado las transferencias no autorizadas había sido suspendido,
y el banco había ofrecido compensación adicional por su negligencia en verificar las autorizaciones. Señora Araceli, me dijo el nuevo gerente durante una reunión en mi apartamento, queremos asegurarle que hemos implementado protocolos adicionales para proteger a nuestros clientes de mayor edad. Lo que pasó con usted no va a volver a pasar. Era poco consuelo, pero al menos significaba que otras personas como yo tendrían mejores protecciones en el futuro. Una tarde, mientras organizaba los documentos legales en mi escritorio, encontré una fotografía vieja de Pedro cuando tenía 8 años. Estaba sonriendo en su uniforme escolar, con un diente faltante y los ojos brillantes de inocencia. Era difícil reconciliar esa imagen con el hombre que había planeado lastimarme. ¿En qué momento se perdió?, le pregunté a Olivia, mostrándole la fotografía. Tal vez nunca se perdió, respondió ella con gentileza. Tal vez simplemente nunca fue quien pensábamos que era. Era una posibilidad que había estado evitando considerar. Que Pedro siempre había sido capaz de esto, que simplemente nunca había tenido la oportunidad o la motivación para mostrar su verdadero carácter. Que todos los años de amor maternal, de sacrificios, de orgullo por sus logros, habían sido basados en una ilusión. Esa noche, por primera vez desde el arresto, lloré. No por Pedro, no por la traición, no por el dolor. Lloré por la pérdida de la persona que había creído que era mi hijo. Lloré por 45 años de amor que habían sido construidos sobre una comprensión falsa. Lloré por la inocencia perdida, por la confianza destruida, por la familia que nunca había existido realmente. Pero cuando terminé de llorar, me sentí más ligera, como si hubiera liberado un peso que no sabía que estaba cargando. El duelo por el Pedro que había amado estaba completo. Ahora podía comenzar a vivir mi vida libre de esas ilusiones. 6 meses después del juicio, me desperté como todos los días a las 6 de la mañana, pero esta vez no fue por costumbre, sino porque quería hacerlo. El sol entraba por las ventanas de mi habitación, iluminando las paredes color marfil que había pintado la semana anterior con ayuda de Olivia. Todo en mi apartamento había sido renovado, no porque lo necesitara, sino porque quería que cada rincón reflejara la nueva vida que había construido sobre las cenizas de la antigua. Pedro había sido sentenciado a 18 años de prisión. Valentina recibió 12 años. El doctor García perdió su licencia médica y fue sentenciado a 5 años por conspiración y falsificación de documentos médicos. Durante todo el proceso legal, ninguno de ellos mostró remordimiento genuino. Sus disculpas sonaban calculadas, diseñadas para reducir las sentencias en lugar de expresar arrepentimiento real por haber planeado lastimarme. La última vez que vi a Pedro fue durante su sentencia. Se veía más delgado, más viejo, con líneas en el rostro que no recordaba. Cuando el juez leyó el veredicto, me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Esperé ver vergüenza, arrepentimiento, algún vestigio del hijo que había criado. En su lugar vi resentimiento, como si yo fuera la responsable de su situación. Esa mirada me liberó completamente. Cualquier duda que hubiera tenido sobre mi decisión de proceder con los cargos se desvaneció en ese momento. El hombre que me miraba con odio desde el banquillo de los acusados no era mi hijo. Era un extraño que había usado mi amor maternal como arma contra mí. Olivia se mudó permanentemente a mi apartamento después del juicio. Al principio protesté, insistiendo en que una joven de 28 años no debería estar cuidando a su tía abuela, pero ella me detuvo con una sonrisa. Tía Araceli, no me estoy mudando aquí para cuidarte. Me estoy mudando aquí porque quiero aprender de ti. Quiero aprender cómo ser una mujer que nunca se deja derrotar, que nunca acepta ser víctima, que lucha por su dignidad sin importar la edad que tenga. Resultó ser la mejor compañera de casa que podría haber pedido. Olivia trabajaba turnos rotativos en el hospital, así que a veces estaba en casa durante el día, a veces durante la noche. Cuando estábamos juntas, cocinábamos, veíamos películas, hablábamos sobre todo y nada. Cuando estaba sola, disfrutaba de la soledad de una manera que no había podido durante meses de paranoia y miedo. Transformé la habitación que había sido de Pedro cuando era adolescente en un pequeño estudio de arte. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo cuando trabajaba, y después nunca había encontrado la motivación. A los 72 años, finalmente tenía ambos. Mis primeras pinturas fueron terribles, pero cada una era mejor que la anterior, y el proceso me daba una paz que no había conocido nunca. Tienes talento natural, me dijo Rafael,
el joven técnico que había instalado las cámaras de seguridad, cuando vino a hacer mantenimiento y vio mis pinturas. ¿Has pensado en tomar clases formales? A mi edad. ¿Por qué no a tu edad? Mi abuela empezó a estudiar francés a los 80. Murió a los 92 hablando 3 idiomas. Esa conversación casual me llevó a inscribirme en clases de pintura en el centro comunitario local. 2 veces por semana, me sentaba en un aula llena de personas de todas las edades, aprendiendo técnicas que me ayudaban a expresar emociones que no sabía que tenía. La profesora, una mujer de unos 60 años llamada Julieta, se convirtió en una amiga cercana. Araceli, hay algo diferente en tus pinturas, me dijo un día mientras observaba mi último trabajo, un paisaje abstracto en tonos verdes y dorados. Tienen una fuerza, una determinación que no veo en otros estudiantes. Tal vez porque estoy pintando mi libertad, respondí. Las clases de pintura me llevaron a otros grupos sociales. Me uní al club de lectura de la biblioteca local, donde discutíamos novelas que me desafiaban intelectualmente. Comencé a asistir a conferencias en la universidad local sobre temas que siempre me habían interesado, pero nunca había tenido tiempo de explorar. Mi vida social, que había sido limitada a visitas familiares durante años, se expandió de maneras que nunca había imaginado. Te ves diferente, me dijo mi hermana María durante una de nuestras reuniones mensuales. Habíamos reparado nuestra relación lentamente, después de que ella se disculpara por sus comentarios durante los días posteriores al arresto de Pedro. Te ves más joven. Me siento más joven. Me siento como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. La familia extendida había comenzado a aceptar gradualmente lo que había pasado. Las grabaciones de video no dejaban lugar a dudas sobre las intenciones de Pedro, e incluso los miembros de la familia más renuentes eventualmente admitieron que había hecho lo correcto. Algunos, como Francisco, se convirtieron en visitantes regulares, disfrutando de la nueva versión de mí que había emergido después de la crisis. Siempre fuiste fuerte, tía, me dijo Francisco durante una cena dominical que había preparado para varios miembros de la familia. Pero ahora eres feroz. Es inspirador. Feroz. Me gustaba esa palabra. Durante 72 años había sido maternal, protectora, sacrificada, complaciente. Nunca había sido feroz. Nunca había luchado por mi propia dignidad con la misma intensidad con que había luchado por el bienestar de otros. El apartamento que Pedro y Valentina habían planeado vender se había convertido en mi fortaleza. Actualicé los electrodomésticos, cambié la decoración, instalé un sistema de sonido para escuchar música mientras pintaba. Cada mejora era una declaración de que este era mi espacio, que iba a vivir aquí según mis términos hasta el final de mis días. Las cámaras de seguridad permanecieron instaladas, pero ya no las revisaba compulsivamente. Se habían convertido simplemente en parte del sistema de seguridad normal, pequeños guardianes silenciosos que me daban paz mental sin paranoia. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio, sonó el timbre. Era un hombre joven que no reconocía, bien vestido, con un maletín profesional. Señora Araceli, soy el abogado de Pedro Mendoza. Mi cliente me ha enviado para entregarle esta carta. La carta estaba escrita en la letra de Pedro, pero las palabras sonaban ensayadas, probablemente dictadas por su abogado como parte de alguna estrategia legal. Mamá, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis acciones. Entiendo ahora el daño que planeé causarte y me arrepiento profundamente. Espero que algún día puedas perdonarme y que podamos reconstruir nuestra relación. Doblé la carta sin terminar de leerla. ¿Qué quiere Pedro? Está solicitando que lo visites en prisión. Cree que una conversación cara a cara podría ayudar a comenzar el proceso de sanación familiar. Sanación familiar. Como si fuéramos víctimas iguales de alguna tragedia externa, en lugar de agresor y víctima de un crimen planificado. Dígale a Pedro que no tengo interés en visitarlo. Que tome esta decisión como la respuesta definitiva a cualquier futuro contacto. El abogado se fue, y nunca más recibí cartas de Pedro. Olivia me dijo que había escuchado por otros miembros de la familia que Pedro había comenzado a decirle a otros prisioneros que su madre lo había traicionado, que lo había enviado a prisión por dinero. Incluso en la cárcel, incluso después de ser confrontado con evidencia irrefutable de su culpabilidad, seguía construyendo narrativas donde él era la víctima. Un año después del juicio, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Actualicé mi testamento, pero esta vez con cambios significativos.
El apartamento y la mayoría de mis ahorros irían a Olivia, quien había demostrado ser la familia real que Pedro nunca fue. Establecí fondos para becas educativas para jóvenes en situaciones difíciles. Doné dinero a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso financiero. Pedro había sido completamente eliminado de mi testamento. No por venganza, sino porque había demostrado que veía mi patrimonio como algo que le pertenecía por derecho, algo que podía tomar por fuerza si era necesario. No iba a permitir que su sensación de derecho se extendiera más allá de mi muerte. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Alejandro cuando revisamos los documentos finales. Completamente segura. Pedro hizo su elección cuando planeó lastimarme. Ahora yo hago la mía. En las noches tranquilas, cuando Olivia estaba en el hospital y el apartamento estaba silencioso, a veces me sentaba en mi balcón con una taza de té de manzanilla, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Era en esos momentos cuando sentía más profundamente la magnitud de lo que había logrado. No solo había sobrevivido al intento de destrucción de Pedro, había prosperado después de él. A los 73 años, tenía más amigos que nunca antes. Mi arte mejoraba constantemente. Mi mente estaba más aguda que cuando tenía 50 años. Mi cuerpo, libre del estrés constante del miedo, había comenzado a sanar de maneras que no esperaba. Los dolores de espalda que había tenido durante años habían desaparecido. Dormía mejor, comía con más apetito, me reía con más frecuencia. ¿Extrañas a Pedro?, me preguntó Olivia una noche mientras cenábamos. Extraño al Pedro que creía que conocía, respondí después de pensar cuidadosamente. Pero ese Pedro tal vez nunca existió realmente. El Pedro real, el que planeó lastimarme, no lo extraño para nada. Era la verdad más pura que podía ofrecer. El duelo por el hijo que había amado estaba completo. La mujer que había emergido de ese duelo era más fuerte, más sabia, más completa de lo que había sido nunca. La última entrada en mi diario, la noche de mi 74º cumpleaños, decía simplemente: hoy celebré otro año de vida vivida en mis propios términos. Pedro y Valentina planearon robarme mis años finales, pero en su lugar me dieron el regalo de la claridad. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Mañana comienzo mi segundo año de verdadera libertad. Cerré el diario, apagué la luz, y me dormí en la paz profunda de una mujer que había luchado por su vida y había ganado.